Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estoy medio resfriado, así que si me escuchan raro es por eso. Me dijeron 50 minutos, ahí van 40. Sabía que ibas a venir. Esa frase, sabía que ibas a venir, me trae al recuerdo un cuento corto y dramático. Y lo voy a contar. Lo voy a contar porque en el drama también hay belleza. Sino que sería Shakespeare, ¿no? O Beethoven en su Quinta Sinfonía. O Picasso en Guernica. Y dice así: la batalla había terminado. La patrulla en retirada. Un soldado pide permiso a su capitán para buscar un amigo. Se le niega el permiso. Es inútil que vayas, está muerto. El soldado desobedece la orden y va en busca de su amigo. Regresa con él en brazos, muerto. Te lo dije, era inútil que fueras. No, mi capitán, no fue inútil. Cuando llegué, aún estaba con vida. Y solamente dijo, sabía que ibas a venir. Pasión, belleza y felicidad en el desarrollo de software es de lo que voy a hablar hoy. Vamos a ver cómo sale, soy programador, así que la parte humana es como que me cuesta un poco, ¿no? Nos cuesta un poquito a todos. Pero bueno, vamos a ver. Hace 25 años que soy profesor, enseño, pero la realidad es que lo que me gusta a mí decir de lo que hago es, soy un programador apasionado, ¿sí? Eso es lo que me gusta, es lo que hago desde que descubrí la computación, y de eso vamos a hablar un poquito hoy. ¿Por qué pasión? ¿Por qué vamos a hablar de pasión? Bueno, porque la pasión es esa conexión emocional, ¿no?, que nos permite hacer las cosas mejor, ¿no? Hacer algo con más compromiso y con entusiasmo, ¿sí? Es eso que nos da esa ganas adicional para poder hacer mejor aquello que nos gusta hacer, ¿no? Pero cuando uno dice, che, voy a empezar el gimnasio, ¿no? Entonces empezamos el gimnasio con muchas ganas, ¿y qué sucede? A los 3 días, la tercera vez que vamos, cuarta vez que vamos, que nos duele todo, ¿no? Lo dejamos, ¿no? Seguramente después uno dice, bueno, voy a hacer el gimnasio de vuelta, voy a pagar por adelantado 3 meses, así me esfuerzo a hacerlo, ¿no? ¿Y qué pasa a las 2 semanas? Dejamos el gimnasio. ¿Qué importa? 3 meses, no pasa nada, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque justamente lo que nos falta es esa conexión emocional con lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso la pasión es tan importante. No es necesaria para lo que hacemos, pero sí ayuda a hacerlo mejor, ¿no? Y si tuviéramos que ponerle un dibujito a la pasión, yo le pondría ¿no? Vamos. El cuento que conté al principio, estaban preguntando por qué. Bueno, lo conté, no es invento mío, por supuesto, ¿sí? Si no, no estaría acá, me estaría dedicando a la literatura, a escribir cuentos, qué sé yo. Es un cuento que contó René Laván, no sé si lo conocen, por ahí los que tienen mi edad un poco más se acordan de él. Era un mago manco, no tenía una mano, ¿sí? Y se dedicaba a hacer trucos de magia de cartas con una sola mano. Un capo el tipo, una maravilla, y era un apasionado de lo que hacía. Si quieren ver ese cuento que yo conté, pero bien contado, vayan a YouTube, búsquenlo porque es espectacular, ¿sí? Y lo traigo porque justamente la pasión que él le pone es lo que hace que ese cuento sea lo que es, ¿no? ¿Por qué voy a hablar de belleza? ¿Sí? Bueno, ¿qué es la belleza? En realidad, antes de meternos en eso, lo que podemos decir es que cuando algo es bello, seguramente el que lo hizo con pasión, lo hizo con ganas, ¿sí? Seguramente. Entonces, una buena pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo hará el resto, no? Seguramente lo hará también de la misma manera, le pondrá ganas, le pondrá pasión, tratará de hacer cosas lindas, ¿sí? Porque es así como trabaja. La belleza es esa característica que tiene algo que nos genera esa sensación de placer o de satisfacción, ¿no? Eso es belleza, es algo que nos genera una sensación de placer o satisfacción cuando lo vemos,
Y quédense con estas dos palabras porque van a aparecer de vuelta. Tenemos que ponerle un dibujito, un emoji a la belleza. Bueno, yo no le pondría esta, pero esta me la recomendó Pablito Tortorella. Saludos desde lejos. Y bueno, es esta, ¿no? Como que es algo lindo. Y al construir con pasión, ¿no? Como dije recién, hacemos cosas bellas y eso generalmente nos trae felicidad. Nos hace felices. ¿Sí? Ahora, seguramente ustedes estarán preguntando, bueno, ¿qué importa? ¿Para qué te interesa la felicidad? ¿No? Andá, codeá, programá, ¿qué estás hablando? Bueno, es que en estos tiempos, ¿no? En donde todo parece hecho artificialmente, creo que nos tenemos que tomar un tiempito para pensar cómo todo esto está afectando nuestra felicidad, ¿no? Cómo nos impacta en todo lo que hacemos. Y bueno, creo que es algo lindo para reflexionar, ¿sí? A mí lo que me pasa con estas cosas es que es muy común que confundamos palabras, que utilicemos palabras que le damos nuevos significados a palabras que ya existen, ¿no? Como por ejemplo, escucho muchas veces a algunas personas decir, estoy enseñando a programar con inteligencia artificial, estoy enseñando a programar por medio de utilizar prompts. Y yo digo, eso no es enseñar a programar, ¿no? Eso es enseñar otra cosa. Es lo mismo que te digan, estoy enseñando a sumar con una calculadora. No, digamos. Vos lo que estás haciendo es enseñar a utilizar una calculadora. ¿Y cómo puedes saber que no estás enseñando a sumar? Porque si a esa persona le sacás la calculadora y le decís, ahora sumá, y nunca lo hizo, no va a poder sumar. Entonces no estás enseñando a sumar, ¿no? Con la programación artificial, con la inteligencia artificial pasa lo mismo, ¿no? Si vamos a usar inteligencia artificial para enseñar a programar, entonces no digamos que estamos enseñando a programar, digamos por lo menos que estamos enseñando a programar artificialmente, ¿sí? De manera artificial. Pero bueno, a mí me interesa la felicidad, o hablar de la felicidad, por varios motivos. Uno podría ser humanista, ¿no? Generalmente uno quiere que la gente esté feliz, ¿por qué no? Sería medio raro que no quieras que alguien esté feliz, ¿no? Eso, a veces, últimamente se ve muy seguido, pero, digamos, lo normal es que todos queremos la felicidad del prójimo, ¿sí? Y si les parece esto como muy volado y muy tomado de un cuento, bueno, también hay un motivo de negocio, ¿sí? Si quieren ponerlo más en términos capitalistas, ¿no? La gente que está feliz trabaja mejor, es más productiva, es así. No hay que ir a ningún estudio especial para saber esto, todos lo sentimos, todos lo sabemos, ¿sí? Por eso es importante hablar de estas cosas. ¿Y qué es la felicidad? Bueno, la felicidad es eso que nos hace sentir bien, estar satisfecho de manera espiritual y física. No es lo que nos llena, ¿sí? Lo que nos permite seguir adelante, lo que nos da fuerza. Y esta es la felicidad, ¿no? Entonces, la pasión nos permite hacer cosas bellas, la belleza nos genera felicidad y esa felicidad nos permite trabajar con más pasión y así entramos en un círculo virtuoso que nos permite ser mejores profesionales, ¿sí? Y por eso voy a hablar de estos temas. Bueno, ¿qué hace feliz a un desarrollador de software? Yo cuando empecé con esta charla hace ya un par de años y la fui cambiando y la fui modificando, me di cuenta que me había metido en camisa de once varas, porque claro, en mi cabeza todo compilaba, ¿no? Como siempre pasa. En la cabeza compila todo. Cuando tuve que ir y codificar, o sea, PowerPoint, ¿sí? PowerPoint Programming, cuando fui a hacer PowerPoint Programming, no compilaba nada, ¿sí? No encontraba la forma de hacer que esto funcione. Y entonces lo que se me ocurrió fue hablar un poco sobre cómo empezó mi historia como programador y cómo eso me fue generando felicidad, ¿no? Así que voy a hablar un poquitito de eso, no de todo, porque ya soy bastante viejo para hablar de toda mi historia, ¿sí? Se van a aburrir. Pero ¿cómo empezó todo? Por lo menos en mí. Empezó con esta hermosa persona, una tía abuela, la otra María Elena, la llamábamos, que era muy buena persona, todos la queríamos, y allá por el 86 mi hermano
Dijo, che, quiero una computadora. Le pidió una computadora a mis padres para el cumpleaños. Quiero una computadora, papá, para jugar a los jueguitos. No teníamos un mango, ¿sí? Familia numerosa, no había plata. Entonces, ¿qué hizo mi mamá? María Elena, por eso ella es la otra María Elena, ¿sí? Mi mamá habló con su madrina, la otra María Elena, y dijo, che, vos sabés que los chicos quieren una computadora. ¿Y qué hizo ella? Inmediatamente, al día siguiente, nos trajo una computadora que era esta, la TK83, 2K de memoria, ¿sí? No 2 megas, no 2 gigas, 2K, 2048 bytes, no sean las cosas que hacíamos con eso, ¿sí? Eso sí, era expansible a 16, una maravilla. Claro, ahí sí se podía hacer algo, ¿no? Y cuando booteabas la computadora, cuando la prendías, ¿qué aparecía? Basic. Nada de Explorer, nada de Internet, Basic, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que tenías que hacer? O, si querías jugar jueguitos, te la pasabas 10 minutos tratando de cargar los jueguitos por medio de un cassette, a través de un cable, un desastre que nunca funcionaba, y después imagínense lo que eran los jueguitos, ¿no? Motivo por el cual mi hermano dejó la computadora y yo me dediqué a la computación, ¿no? Él es abogado ahora. Y yo me impresionó, ¿no? Es como que me chupó, ¿no? Y uno de los primeros programas que hice, por supuesto no exactamente este, fue algo así, ¿no? Ahí la aprendemos. 10, print hola mundo, esto es basic, el punto y coma fundamental ahí. 20, go to 10, el famoso go to. ¿Y qué hacía? Esto. ¿No es hermoso? Es una belleza. Es una belleza. Yo quedé flashado, ¿no? Y me generó felicidad, ¿no? Inmediatamente dije, qué bueno. Mirá las cosas que puedo hacer, ¿no? Entonces, uno de los motivos, una de las cosas que nos hace felices a nosotros, los desarrolladores de software, es esta, ¿no? El poder crear, el poder diseñar cosas y ver que funcionen, ¿sí? Eso nos llena de satisfacción. Hay otra cosa también que es importante, que nos llena de satisfacción, que tiene que ver con que las personas que usan o que ven lo que hacemos, también les genera satisfacción, ¿no? Es natural de si yo veo a un usuario que está feliz con lo que yo hago, que me haga feliz a mí, ¿no? Entonces, voy a ir tirando preguntas para ver si después las podemos responder, pero como desarrolladores de software, ¿cuánto disfrutamos de los diseños que hacemos en la actualidad? ¿Qué tan orgullosos nos sentimos de eso que programamos? ¿No? ¿Cuánto disfrutamos del usuario usándolo? ¿No? Ahora por ahí es medio difícil, las aplicaciones web, mobile, pero uno puede tratar de llegar al usuario de alguna manera y ver cómo lo están usando, ¿no? Y sentirse satisfecho o no de lo que hicimos. Esta fue mi segunda computadora. Hermosa, ¿no? Miren el arco iris ahí. La Spectrum. No saben lo que generó esa computadora en el mundo. En Uruguay, la TK90, que era el clon brasilero, fue la computadora más vendida en la década de 80. Hay un libro escrito sobre eso, muy bueno. Y con esta computadora lo interesante es que yo aprendí Assembler. ¿Sí? Parece una locura, 16 años creo que tenía, o 15, y aprendí Assembler. ¿Sí? De un procesador hermoso, el Z80, ¿sí? Simple, increíble, ¿sí? Hice cosas que, bueno, muy lindas. Y lo que me di cuenta es que generalmente lo que nos pasa a los desarrolladores de software es que nos gusta aprender. ¿Sí? Nos gusta aprender. Una característica que tenemos los desarrolladores de software, que somos gente que nos gusta meternos, aprender, leer, no por nada de esto se llama nerdearla, ¿sí? ¿Ok? Nos gusta aprender. Y por suerte, esto que para nosotros, los que a veces enseñamos sobre qué es el desarrollo de software, qué es la ingeniería de software, por lo menos con los ayudantes y con la gente que yo enseño estos temas, lo tenemos bien en claro y lo ponemos como parte fundamental de la currícula, ¿no? El desarrollo de software como un proceso de aprendizaje. Por suerte esto está empezando a aparecer en los círculos un poco más mediáticos, podríamos decir, y David Farley escribió un libro hace un par de años, se llama Modern Software Engineering, donde justamente dice esto, ¿no? Dice, el desarrollo de software es un proceso de descubrimiento y exploración. Por lo tanto, para tener éxito en ello, los ingenieros de software deben convertirse en expertos en el aprendizaje. Yo agregaría y además disfrutarlo, ¿no?
¿Cuánto disfrutan ustedes aprendiendo lo que hacen? ¿Disfrutan o no lo disfrutan? Creo que es una buena pregunta que también nos tenemos que hacer. Ahora, ¿podemos buscar la felicidad de otra forma? ¿Hay alguna, está muy lindo todo esto, bla, sí? ¿Hay alguna otra manera de buscar felicidad? Bueno, para mí sí, hay varias, ¿sí? Por ejemplo, ¿podemos buscar la felicidad a través de la belleza de lo que hacemos? ¿A través del diseño de nuestros programas? Entonces vamos a hacer un experimento. Les voy a poner un programa, ¿sí?, que lo que hace es importar clientes y direcciones de un archivo CSV, ¿sí? Y por un ratito piensen a ver qué les genera, qué sensaciones, qué sentimientos, ¿sí?, qué adjetivos le pondrían, ¿sí? El programa es este, está escrito en Java. Funciona, más o menos. Tiene un par de errores, pero no importa. Bueno, ¿qué les genera? ¿Alguien se anima a decirme alguna cosa? Abrumado. Me encantó esa, ¿Algún otro? No elegante. Bueno, yo cuando una charla que di hace unos años sobre esto, me animé a hacer un poll online, ¿no?, utilizando Menti, creo, y me respondieron esto: feo, largo, verboso, pero después de esto me di cuenta que nunca más lo tenía que hacer, porque también pusieron hecho por Hernán. Dije, esto no va a funcionar. Así que quedémonos con lo principal, ¿no? Feo, largo, verboso, aburrido, repetitivo, imperativo, mucho texto, ¿no? ¿Y qué sensaciones produjo? Insatisfacción, rechazo, asco. Asco, ¿sí? Otro que no sé qué es. Ahí lo voy a meter. ¿Sí? Ahora vamos a ver el mismo programa, o sea, algo que hace lo mismo, ¿sí?, pero escrito de otra manera. Y a ver qué le genera. Hace lo mismo, A ver, compacto, belleza, hermoso, bien. Ahora sí, eso me gustó, ahora sí se puede ver. Ahora vamos a analizar un poco eso. Bueno, ¿qué es lo que dijeron otros? Conciso, claro, simple, entendible, declarativo, null pointer exception. ¿Sí? ¿Y qué satisfacciones generó? Bueno, atracción, satisfacción. ¿Se acuerdan que dije felicidad? Belleza, genera satisfacción, placer, casualidad, ¿no? No estuvo preparado, Bueno, y otro que sigue apareciendo ahí que no sé por qué. Entonces, este programa para mí no es bello. Espero que ustedes lo compartan, ¿sí? Y este programa es bello, ¿no? Y como dice Kernighan, el código bello es corto y simple. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Y hay algo más que a mí me gustaría meterme, ya un temita más técnico, que tiene que ver con lo que dijo él. Se ve. Lo que se ve acá, que no se ve acá, es que esto es completamente reusable, porque cada vez que tengan que importar archivos CSV, van a tener que hacer esto. Y solo se puede ver eso, o sea, solo se puede ver que la esencia de lo que estamos haciendo es, mientras haya registros, creo el registro y lo importo, si le saco toda la complejidad accidental que tiene esto que nos oscurece la vista. Entonces, hacer cosas bellas no solo está bueno porque hacer cosas lindas nos satisfacen, sino porque también nos permiten ver la esencia de aquello que estamos haciendo. Hacer cosas declarativas no es por joder, no es para decir, no, sos un exagerado, que te gusta. No, tiene que ver con entender que hay algo que podemos usar, que de la otra manera me lo pierdo. ¿Qué tan bellos son los programas que escribo? Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Sí? Pero bueno, algunos por ahí estarán pensando, ¿qué miércoles estás hablando vos? ¿Qué belleza? Esto es una ingeniería, es algo formal, casi matemático. ¿De qué hablas? ¿No? Está bien, es una buena crítica, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no hacerla? Entonces, les propongo un segundito ver esto, ¿no? Lo voy a llamar correo central para evitar
discusiones. Qué lástima, ¿no? Porque cuando el odio se mete en este tipo de conversaciones quiere decir que ya estamos medio mal. Así que ex Correo Central es un edificio hermoso, ¿no? Creo que todos coincidirán conmigo, ¿no? Las columnas, las partes circulares. Creo que no hay duda que es uno de los edificios más lindos que tenemos en Argentina. ¿Qué hay acerca de esto? ¿No? La Facultad de Medicina de la UBA. Qué sé yo. Un poco más cuadradito. Por ahí funciona, seguramente, sirve. No, pero y no tan lindo ya. ¿Y esto? ¿No? Y les voy a hacer uno más. Miren esto, ¿no? A veces los programadores nos pegamos con el látigo. No, somos un desastre haciendo interfaces. El arquitecto que hizo ese edificio de la derecha no pensó en la interfaz. O sea, ¿qué miércoles estaba pensando, no? ¿Cómo destruyó a la bolsa de comercio? ¿Cómo destruyó nuestra vista, no? Pero bueno, lo importante es ver que sí, en la ingeniería, y aunque no me crean, en la física, en la matemática, hay belleza. Se preocupan por la belleza. Y no lo digo yo, lo dice Polya. La belleza en las matemáticas es ver la verdad sin esfuerzo. Hardy dice, la belleza es la primera prueba. No hay lugar permanente en el mundo para la matemática fea. ¡Wow! ¡Wow! Los físicos, Paul Dirac, ¿sí? Es más importante que las ecuaciones tengan belleza a que se ajusten a la realidad. ¿Sí? Y voy a cerrar con Russell. Las matemáticas poseen no solo la verdad, sino la belleza suprema. A la miércoles, ¿no? A la miércoles. Uno que cree que las matemáticas son todo tipo, que vuelan por el espacio, ¿no? Los matemáticos. No, los tipos se preocupan por la belleza, hablan de belleza en lo que hacen. Entonces, una buena pregunta que nosotros nos deberíamos hacer es ¿por qué nosotros no hablamos de belleza en lo que hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos? ¿Miedito? ¿Es cursi? ¿No? O quizá porque somos la mayoría hombres, entonces no vamos a hablar de belleza porque somos hombres. No sé, digo. Hay algo ahí que no funciona, ¿no? Que creo que estaría bueno que empecemos a hablar de estas cosas, empecemos a decir parte de lo que a mí me gusta hacer tiene que ser lindo. Tiene que ser lindo. Recién vimos que hay belleza en lo que hacemos, ¿sí? En el programa. Ahora, ¿habrá belleza en cómo lo hacemos? ¿En cómo programamos? ¿Podemos hablar de belleza en cómo programamos? Es como decir, bueno, lo veo jugar a Messi y es hermoso. ¿Sí? Lo veo jugar a un jugador que jugaba hace muchos años en Boca, ¿sí? Junta. Nada, hermoso. El típico cortapierna, pero bueno, digamos. Entonces, en las formas de hacer las cosas también podemos encontrar belleza. Y lo que les propongo es pasar de este programa feo a este programa lindo, ¿sí? Y ver si lo podemos hacer de manera linda, ¿sí? De manera bella. Bueno, voy a hacerlo de la manera clásica. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos ver acá? Bueno, primero voy a correr los tests, ¿no? Por supuesto. Pasan, estaban comprados con la base de datos, claramente, porque tardaron 10 años, pero ahí tengo código repetido. Entonces lo que voy a hacer es crear una nueva variable, ¿no? Record, que la voy a inicializar con el split. Y una vez que la tengo, la voy a copiar. Bueno, no sé si ustedes, pero yo me aburrí. ¿No? ¿No se aburrieron? ¿Sí? Ya me aburrí, así que lo que les propongo es ponerle un poco de pimienta a todo esto y ver si lo podemos hacer un poco más interesante. ¿Cómo podemos poner pimienta a la programación? ¿Eh? Con música, ¿quién lo dijo? ¡Qué capo! Con música, por supuesto. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, tengo código repetido. Estoy nervioso, tengo miedo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo saco? Creo una variable. ¿Qué pasó con la música? ¿Me sacaron la música? Ahí sale. Bien. Listo, borro la variable customer data. ¡Oh, no! Error. Listo, lo solucioné. Acá borro address data. No, primero tengo que poner record. Bien, ahí está. Saco address data. Bien, corro los test. Pasaron. Bien, puedo seguir ahora. Bueno, le voy a dar semántica a esto. ¿Qué significa? Esto significa que, bueno, voy a crear un mensaje para eso. Is customer record. Estoy re tranquilo, es fácil. Pero a medida que programo me doy cuenta, esto lo tengo que probar. Estaré haciéndolo bien, me estoy poniendo nervioso. A ver, ahora lo uso. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que correr los tests. Pasaron, bien. ¡Yupi! ¿Sí? Bueno, hago lo mismo acá con isAddress record, perdón. Y ahora, bien, lo implemento. Perfecto. Corro los test. Llegué. Bien. Buenísimo. No sé qué sintieron, ¿sí? ¿Qué les habrá parecido? Pero la idea era transmitirles que había un poco de tensión al hacerlo, ¿no? Había un poco de dificultad, inseguridad. Tenía que correr los test todo el tiempo, ¿sí? No fue algo tranquilo, disfrutable. Y vamos a hacer ahora algo distinto, o sea, vamos a utilizar ahora refactorings automatizados, vamos a tratar de programar, no solo de escribir texto, y a ver qué pasa. Fíjense, recuerden que los refactorings automatizados, o los refactorings en sí, son modificaciones al diseño que aseguran que el resultado de la ejecución es la misma. Por lo tanto, muchos de los refactorings que yo voy a ir haciendo no los necesito probar con los test, porque sé que sigue funcionando todo igual, ¿no? Entonces van a ver que el paso del cambio es mucho más rápido y mucho más tranquilo, ¿sí? Y la música, por supuesto, también. Dato fenómeno. Tengo código repetido. ¿Cómo lo saco? Bueno, hago un extract variable, sí, de las dos ocurrencias. Y ahora con esto, inline variable. Ahí está, maravilloso. Hago el inline variable de address data. Fíjense, no corro los tests. Todo tranquilo. Esto, bueno, hago un extract method, ¿no? Le doy semántica, is customer record. Pero ese line no me gusta y voy para atrás. ¿Cómo lo puedo sacar? Ya sé, lo convierto en variable de instancia. Ahí está, sigue todo bien y fácil, ¿sí? Gracias. Ahora sí, extract method, y le doy semántica, is customer record, is address record, ahora con esto, otro extract method. Es todo lindo, va todo andando bien, ¿sí? Y ahora le doy semántica a esto de acá. ¿Qué significa? Bueno, import customer, ¿no? Y esto de acá, y import address, otro extract method. Fíjense, todo anda bien, no tengo que correr los tests. Ahora esto es import record. Y esto de acá arriba, otro extract method, create record. ¿Qué pasa con la música? Ahí está. Ahora tengo este código repetido acá abajo. ¿Sí? ¿Cómo saco eso? Bueno, lo que voy a hacer es introducir variable y ahí se va a todos los caños. ¿Qué es esto? No sé. Bueno, acá sí o sí tengo que hacer un copy-paste a mano, borrar esa línea, y como esto no es un refactoring automatizado, corro los tests, me aseguro que todo funcione, y ahora sí, eso hago un extract method, ¿sí? Y una vez que lo hice, hago un inline variable, y por último lo saco del while. Maravilloso, ¿no? Todo sigue funcionando. Por último, inicializo la importación. Y fíjense, en mucho menos tiempo logré cambiar todo y con seguridad y tranquilidad.
Y además estaría bueno seguir escuchándolo, ¿no? ¿Me puedo subir un poquitito el volumen? Es maravilloso. ¿Cantamos? ¿Eh? ¿Sí? ¿Se animan? ¿Eh? Vamos. Ahora, a ver. Vamos, vamos. Oh sole, vamos. Oh sole mio, stai fronte a te. Vamos. Stai fronte a te. Espectacular, ¿no? Pura pasión, pura belleza. ¿Sí? Eso es lo que se logra cuando uno trabaja de esa manera, ¿no? Así que sí, puede haber belleza, puede haber pasión en la forma en que desarrollamos software, ¿sí? Y la tenemos que buscar, la tenemos que lograr, porque de vuelta esa belleza, nos va a generar felicidad, esa felicidad nos va a hacer trabajar mejor, nos va a permitir tener más pasión por lo que hacemos, ¿sí? Vamos a ser mejores profesionales. Y algo que es muy importante, y acá me vuelvo un poco técnico quizá, es que cuando empiecen a darse cuenta la diferencia entre escribir texto y programar, van a sentir cuál es la diferencia entre escribir poesía y solo escribir letras, ¿no? Por eso es tan importante, por ejemplo, aprender refactorings automatizados. Si no los están usando, apréndanlos. Van a mejorar muchísimo en su tarea del día a día. Y bueno, creo que otra pregunta que nos podríamos hacer es esta, ¿no? ¿Qué tan bella es la forma en que estamos programando, ¿no? ¿Estamos escribiendo texto todo el tiempo o hacemos un poquitito más? Y ahora vuelvo un poco a mi historia. La primera vez que yo me encontré con belleza fue cuando aprendí Smalltalk, ¿sí? Yo antes de Smalltalk programé en Basic, programé en Assembler, programé en C++, programé en Pascal, ¿sí? De hecho, en esa época era un programador C++ acérrimo, lo defendía a capa y espada, pero encontré Smalltalk, ¿sí? Me encontré con este tipo de cosas, ¿no? Donde dice, el propósito del proyecto Smalltalk es proveer soporte de computación para el espíritu creativo de cada uno, para crear. ¿Eh? Lo que tiene interesante Smalltalk, una de las características, es que es un ambiente muy consistente y simple, ¿sí? Y voy a dar un par de ejemplos. Antes de eso, perdón, comentar los dos principios que guían este lenguaje, que son que todo es un objeto, todo, y que todo lo que se hace por medio de envío de mensajes. Hasta el if es un envío de mensaje, hasta el while es un envío de mensaje. Todo es un envío de mensaje. Estas son las dos cosas que tenemos, ¿sí? Y de esto deriva todo. Por eso digo que simple. Entonces, por ejemplo, bueno, y esto por supuesto, apreciarlo a mí me llevó mucho tiempo, ¿eh? Viniendo de C++, de otros lenguajes, yo no lo entendía, me llevó un par de años entenderlo, ¿eh? y apreciarlo. Pero bueno, creo que lo hice y la verdad que lo disfruto mucho. Vamos a ver un ejemplo de simplicidad. En lenguajes con sintaxis tipo C, como por ejemplo Java, los bloques de código se pueden representar de varias maneras. Por ejemplo, un bloque de código puede ser representado entre brackets o corchetes, ¿sí? Por ejemplo, algo así, ¿no? Lo que ponemos después de un if. Pero también, gracias a Java, tenemos las clases anónimas, ¿sí? Algo maravilloso. Bueno, que nos permite representar lo mismo, ¿no? Por suerte, a partir de Java 1.8, allá por el 2014, no me acuerdo, 2015, aparecieron las funciones lambda, ¿no? Que me permiten escribir lo mismo de una manera un poco más reducida, más fácil de entender. ¿Y por qué la vamos a hacer simple si la podemos hacer complicada? Entonces lo mismo lo podemos escribir así, así o así. ¿Por qué no? ¿No? Está bueno. Bueno, todo esto en Smalltalk se escribe así. Listo. No hay problema. Una sola cosa. Lo que tiene interesante que sea simple es que entonces
toda la complejidad accidental que tenemos cuando leemos cosas de este estilo desaparece, ¿no? Pero el problema es que cuando uno lee que, qué sé yo, está escrito de esta manera, yo me preguntaría, bueno, pero ¿por qué no lo escribió así? Por ahí algún motivo tiene. Debe haber algún motivo por el cual... Y empezamos a preguntarnos y no sabemos por qué, y posiblemente por ahí el motivo sea que no sabía que se podía escribir de otra forma, ¿no? Y todo ese tiempo que perdemos debido a la complejidad accidental que tiene esto es absurdo, ¿no? Entonces la simplicidad está buena porque me permite reducir complejidad accidental. Y ahora les voy a dar un ejemplo de consistencia, y acá, espero que me puedan seguir, voy a hacer algo muy difícil, pero que creo que vale la pena. Y lo interesante es que queda grabado. Por lo tanto, si voy muy rápido y no se llega a entender, después lo pueden ver. Lo ponen en 0,5. Y lo que vamos a hablar es del metamodelo de Smalltalk. Metamodelo. Ya da miedo, ¿no? Pero es una pavada. Van a ver que es una pavada. Cuando trabajamos con objetos, todos sabemos, en lenguajes de clasificación, que para que un objeto exista, tiene primero que existir la clase, ¿no? Todo objeto es instancia de alguna clase, en lenguajes de clasificación. Entonces, si yo le mando un mensaje a un objeto, por ejemplo, print string, lo que va a suceder es que se va a buscar la implementación en la clase, el método, ¿sí? Así es como funciona todo el lenguaje de objetos con clases. Ahora, supongamos que tengo otro objeto que es una fecha, ¿sí? Y si es instancia de la misma clase, entonces, si yo le quiero mandar el mensaje year a la fecha, tengo que implementar eso, un método, en la clase object, que va a ser year. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que si hago eso, le puedo mandar también el mensaje year a este objeto. Pero un objeto no tiene sentido, ese objeto de ahí no tiene sentido que sepa responder year, porque solo las fechas lo saben hacer. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, es muy simple, y es que si necesito objetos con comportamiento especializado, necesito su propia clase, ¿no? Entonces, por eso es que una fecha está representada con su clase particular, date. ¿Sí? Y de esa manera funciona todo. Entonces, principio de objetos con clasificación, objeto con comportamiento especial, necesita clase especial. Recuerden esto, objetos con comportamiento especial necesita una clase especial. ¿Sí? Ahora, yo quiero que esa fecha sepa responder print string y quiero reutilizar la implementación de object, entonces ¿qué hago? Bueno, utilizo su clasificación, ¿sí? Y de esa manera logro que todas las fechas se comporten como objetos, ¿no? Que esa es la definición de su clasificación. Un objeto se comporta según lo definido en toda la jerarquía. Un objeto es lo que define su jerarquía. ¿Sí? Algo que a veces nos olvidamos, y más aún cuando empezamos a meter cosas private y esas cositas, ¿no? Pero si no, eso es un objeto. Y eso es lo que me aporta la subclasificación. Buenísimo. Ahora, como dijimos, todo es un objeto, las clases tienen que ser objetos, y por lo tanto tienen que saber responder el mensaje new, que es el que me va a permitir crear nuevas instancias. Entonces, ¿dónde estará implementado el mensaje new? Bueno, en la clase de las clases, que es la clase class. Parece un trabalenguas, pero es sencillo, ¿sí? Entonces, tanto date como object pueden ser instancias de class, y maravilloso. Ahí funciona todo. Hasta que se nos ocurre decir, bueno, che, yo a date, a la clase date, que es un objeto, le quiero enviar el mensaje today, ¿sí? Para que me devuelva el día de hoy, así no tengo que hacerlo yo a mano todo el tiempo. Entonces, ¿dónde lo tengo que implementar eso? En class. Pero si lo implemento en class, ¿qué problema tenemos? Que object va a saber responder today. Y eso no está bien. ¿Les recuerda un problema que ya vimos? Es el mismo problema que acá, ¿no? Este es el mismo problema. ¿Y cómo resolvimos este problema? Agregamos una clase para date. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Agrego una clase para cada clase. ¿Sí? Así de simple. Entonces, date será instancia de date class, object será instancia de object class, ¿sí? Y todo maravilloso, ¿sí? En date class implementaré today, de esa manera date sabe responder today. ¿Y qué pasa con el new? Bueno, el new, ahora sí, lo vamos a implementar en la clase class, de la cual son instancias todas las clases. Ahí está. Y también sus metaclases, ¿sí?
Y listo, uno podría decir, maravilloso, todo bien. Fíjense cómo seguimos los principios, ¿no? Todo es un objeto, todo se resuelve por medio de envío de mensajes, no estamos agregando sintaxis, es todo consistente. En ningún momento dije, para este caso voy a utilizar otra solución. No, todo lo mismo. Pero hay un temita acá, y es que date, pues responde el mensaje name, devolviendo el string date, y date class responde el mensaje name, devolviendo el string date class. Entonces, ¿con qué problema nos encontramos? Con el mismo problema que nos encontramos antes. Tengo el mismo mensaje que quiero que se responda de distinta manera, o quiero un comportamiento distinto para esos dos objetos. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Clases distintas, ¿sí? Es el mismo problema. ¿Y cuál es esa clase? Metaclass. Metaclass es la clase de Object Class y de Date Class. Y con eso resolví el problema. Fíjense que es solo seguir este patrón, ¿sí? Nada más. ¿Qué problema tengo acá? Bueno, me queda new. New está duplicado, entonces para sacarlo voy a crear una superclase que es behavior, que es la que implementa todo lo que tiene comportamiento. Y por último, me queda esto de que si todo es un objeto, entonces toda clase es un objeto. ¿Y qué es lo que vimos, que usamos en objetos para que todo algo se comporte como otra cosa? Bueno, la subclasificación, ¿no? Entonces lo que nos falta es hacer que behavior subclasifique de object, y eso es lo que hace que toda clase se comporte como un objeto. ¿Sí? Esto de acá es el metamodelo de Smalltalk, y esto de acá para mí es bello. Es hermoso, es consistente, es simple, ¿sí? Cuesta a veces apreciarlo, como puede costar a veces apreciar una pintura de Picasso, porque si uno no entiende por qué pinta como pinta Picasso, es difícil que lo aprecie, ¿sí? Pero cuando uno entiende qué es lo que se está buscando y cuáles son los principios en los que se basa, uno dice, wow, esto es bello. Por supuesto, la pregunta es, ¿cuánto estamos cultivando nosotros nuestro espíritu creativo para lograr este tipo de cosas, ¿no? Así que en nuestra profesión yo creo que hay mucho de artístico, porque nosotros hacemos muchas cosas bellas o feas, lindas o no tan lindas, ¿sí? Tenemos un arte que lamentablemente no lo hemos explotado, no lo hemos formalizado, ¿sí? No nos permiten, digamos, darle bolilla, podríamos decir, pero existe, ¿sí? Y les voy a pasar ahora un video, por ahí algunos ya lo vieron, ya me vieron haciendo esto, pero un video de los Beatles cuando crearon la canción Get Back. Yo estaba viendo esto a las 2 de la mañana, un viernes a la noche, después de haber trabajado toda la semana, por supuesto estaba quemadísimo, ¿sí? Y cuando vi esto tuve como una epifanía. No sé si fue porque realmente fue una epifanía o porque me faltaba oxígeno en el cerebro. Pero la cuestión es que dije, nosotros programamos así, loco. Nosotros programamos así. Y fue como, wow, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver cómo los Beatles crearon Get Back y van a ver qué tan parecido es a lo que hacemos nosotros. Ahí lo tenemos a Paul. Paul es, podríamos decir, el senior. Acá tenemos George, que todavía no tomó café. Está tratando de despertarse. Ringo mira de costado. ¿Sí? Y fíjense que ahí Paul está tirando unos test, ¿sí? Pero todavía no está claro cómo llamar a las cosas. Le pone Object Manager, Array Helper, ¿sí? Object Controller, ¿sí? Ya tiró el segundo test. ¿Y por qué digo que senior? Fíjense cómo toca el bajo, ¿no? Una guitarra. Eso es lo que hace un senior. Utiliza las herramientas como quiere, como las necesita. ¿Eh? Ahí sigue, tiró el tercer test ya. Todavía los nombres no están claros. T01, T02. George sigue sin tomar café. No está convencido. ¡Uah! Ringo está durmiendo todavía. En su quinto sueño. Sigue. Cuarto test. Y ahí, primer rename. Renombró esa abstracción. Empiezan a surgir los nombres, ¿no? Empieza a surgir la estructura.
Y acá sucede algo maravilloso. Refactoriza, itera y empieza de vuelta. ¿Sí? Le empieza a dar más sentido a lo que está haciendo. Y ahí a poco, Ringo empieza con el piecito. ¿Ah? George dice, che, ahora te estoy entendiendo, dice George. Empieza a hacer pre-programming. Ah, está bueno. Ya Ringo se prende, ¿no? Están haciendo ahí mob programming, los tres. Y ahí ya apareció la abstracción principal. Quedó la superclase. Ahora empieza a hacer la jerarquía polimórfica. Y ahora, fíjense, ¿no? A full. Reenganchado, pura pasión. ¿Eh? Y ahí empieza George. Ahí están los dos tirando PRs a full. Commit, 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 PR, commit, 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 PR. ¿Sí? Test, test. ¿Sí? Ringo todavía está observando. Es como que... a full. ¿Eh? GitHub explota. ¿Sí? Y ya se empieza a entender la teoría detrás del tema que están haciendo, ¿no? Detrás del problema que están resolviendo. Y ahora Ringo tiene que empezar a engancharse, ¿no? A full están. Ahí está Ringo. Y termina pasando lo que siempre pasa, que al final llega el arquitecto que no hizo nada y se lleva todo el crédito. Bueno. Bien. Bueno, no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me pareció que nosotros programamos así, loco. ¿Sí? O me encantaría que programemos así, ¿no? No hay partituras, no hay design up front, todo es iterativo incremental, todo es con feedback inmediato, ¿sí? Tocan y arreglan y van haciendo crear, van creando lo que están haciendo a medida que lo van haciendo, ¿sí? Y eso a mí me hace acordar mucho a esto, ¿no? A TDD. Es la manera de trabajar con feedback inmediato, de manera iterativa incremental. No es la única, pero es una y que está bastante buena, ¿sí? Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué tanto estamos trabajando de esa manera, ¿no? De manera iterativa incremental. ¿Estamos trabajando con feedback inmediato o no? ¿O solo programamos en nuestra cabeza 2 horas y después vemos cómo funciona? ¿Sí? Hay 8 preguntas que hice. ¿Alguna respuesta? Bueno, vamos a tirar algunas. Tenemos que empezar a hablar de belleza en nuestra profesión. Eso es fundamental. No podemos seguir esquivando el bulto. ¿Sí? De esa manera podremos generar programas bellos, porque va a ser algo importante. Y hacerlo nos dará felicidad. ¿Eh? Y algo importante a tener en cuenta es que aquel que les pida hacer cosas feas, tengan cuidado, porque esa persona desconoce qué es el desarrollo de software. Tenemos que programar de manera bella, ¿sí? Porque hacerlo nos dará felicidad. Tenemos que aprender a programar de manera iterativa, incremental y con feedback inmediato, porque aquel que nos pida que programemos rápido y mal, desconoce qué es el desarrollo de software. Tenemos que potenciar el feedback inmediato, ¿sí? Tenemos que trabajar escuchando la canción, viendo lo que hacemos. Porque aquel que nos pida no hacer TDD, por ejemplo, desconoce el desarrollo de software. Y tenemos que lograr programar sobre código, no texto, porque eso nos dará felicidad. Y de esa manera podremos buscar la felicidad en lo que construimos y cómo lo construimos. Tenemos que hacerlo con pasión, donde los programas no solo tengan que funcionar, sino que también sean obras de arte. Y podamos generar un espíritu crítico de la estética de las cosas que hacemos. Y tener coraje para respetar y hacernos respetar nuestro arte, y de esa manera poder disfrutarlo y ser felices. Tengo un minuto. Valía la pena intentarlo. Esa frase, valía la pena intentarlo, me trae el recuerdo
un cuento corto y dramático. Y lo voy a contar. Lo voy a contar porque en el drama también hay belleza. Sino que sería Shakespeare, ¿no? O Beethoven en su Quinta Sinfonía, o Picasso en Guernica. Y dice así: la iteración había terminado. Chan. El equipo se retiraba preocupado al after porque no corrían todos los test. Un programador pide permiso a su jefe para arreglarlos. Se le niega el permiso. Es inútil que lo hagas, la entrega está hecha. El programador desobedece la orden y se pone a devaguear la entrega. A los pocos minutos termina y va hacia el after. Te lo dije, era inútil que lo hagas. No, mi querido jefe, no fue inútil. Arreglé el error, todos los test pasaron y ahora el sistema no se cae. Valía la pena intentarlo. Pasión, belleza y felicidad, gente. Vamos. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias. Listo. Voy para atrás, ¿no? Permiso. Gracias.